Hola mortales, ahora nos toca narrar la historia de los personajes. En el juego podemos encontrar muchos personajes bastante extravagantes, por así decirlo, y es que la plaga de Darkwood ha causado estragos en la población de formas algo peculiares, por no decir negativas del todo. Sin embargo, a pesar del ambiente hostil del lugar, ciertos personajes mantienen viva esa pequeña humanidad que les queda. Entre tanto, no les envuelva la locura y el llamado del ser. Esta es su historia, espero lo disfruten. El protagonista ha quedado mudo como resultado de su infección por la plaga. Las anotaciones de su diario indican que tiene una personalidad muy brusca y áspera, y que se detesta a sí mismo. Aunque sus acciones dependen enteramente del jugador, está dispuesto a hacer mucho daño a la gente en su propio beneficio, lo que probablemente también sea parte del resultado de la plaga, uno de cuyos muchos síntomas es el aumento de la agresividad y de los delirios. Antes de empezar el juego, el protagonista vivía en un bloque de pisos con su mujer o novia y su perro. Antes de los acontecimientos, había estado varias veces en el bosque como parte de expediciones militares. El protagonista es un forastero, específicamente uno del ejército polaco, aunque se podría considerar que este término engloba a cualquiera que no viva en el bosque. Entró en la zona alrededor de 2 semanas antes de que comenzara la historia, utilizando uno de los muchos túneles que recorren el subsuelo del bosque. Formaba parte de un equipo que se encontraba trabajando en el sector más cercano a una entidad misteriosa conocida como el Ser. Su misión era estudiar esta entidad, sus propiedades eléctricas, su crecimiento y sus efectos. Sin embargo, todo cambió cuando el equipo fue sorprendido por un grupo numeroso de salvajes. El ataque fue inesperado y dejó poco margen para reaccionar. No pudieron hacer frente a la embestida y fueron rápidamente superados. La suerte del equipo es incierta. Solo se encontró a un soldado sin su máscara de gas en el campamento, lo que sugiere que muchos pudieron haber perecido. Además, se descubrió a otros 2 soldados atados a los árboles por los salvajes, y ambos perdieron la vida. Un tercer árbol, envuelto en cuerdas y trozos de tela ensangrentada, junto a un espantapájaros que llevaba un traje de materiales peligrosos desgarrado, da a entender que el tercer soldado probablemente era el protagonista. Por razones que aún se desconocen, logró escapar de esa escena. Se quitó el traje dañado y optó por vestirse con ropa del espantapájaros. Desde allí huyó hacia el pantano y finalmente se desplomó cerca de la casa del doctor. El protagonista ha sido infectado por la plaga, un proceso que se ha acelerado por la pérdida de su máscara antigás y su traje de protección contra materiales peligrosos. Además, es posible que la inyección de esencia que le administró el doctor haya contribuido a su estado actual. Como resultado, ha quedado mudo. El doctor, si sigue vivo y tiene buena relación con el protagonista, mencionará esto en el capítulo 2. Ahora, el protagonista ya no necesita descansar, comer ni beber, pero siente una ansia insaciable por la esencia y las setas. Aunque el jugador nunca llega a verlo directamente, su rostro está muy deformado, incluso herido, lo que lleva a la madre elefante a describirlo como un desastre y casi ni humano. A pesar de esto, su mutismo no se debe a su apariencia, ya que tanto él como los salvajes pueden vocalizar, incluso después de haber perdido la capacidad de hablar. La deformidad del protagonista probablemente se deba a una grave herida sufrida durante el ataque de los salvajes en su campamento. El visor de cristal de su máscara antigás, que ahora está en el espantapájaros, estaba completamente destrozado, y es posible que este fragmento le haya causado laceraciones en la cara. Por lo tanto, su apariencia desgarrada es un recordatorio de la violencia que sufrió y de la transformación que ha experimentado. Ya en la trama, el doctor encuentra al protagonista varado en el bosque al este de su hogar, y tras llevarlo a su casa, le interroga sobre la localización de la entrada subterránea. Sin embargo, tras conseguir la gran llave de metal, el doctor se marcha, dejando al protagonista a su merced de su entorno. A
Aprovechando un momento de descuido, el protagonista escapa de su cautiverio y comienza a explorar la casa del doctor. Durante su búsqueda se encuentra con Janet, a quien elimina en el proceso. Sin embargo, esta victoria es efímera, ya que pronto es abrumado por un grupo de chompers negros, que parecen ser aldeanos que estaban saqueando la casa en busca del doctor. A pesar de esta adversidad, el protagonista logra salir de la casa, donde un comerciante lo encuentra en el bosque y lo lleva al escondite de Prado Seco. A partir de este punto, las mecánicas del juego se desbloquean para el jugador, permitiéndole explorar, confrontar enemigos y realizar diversas actividades. El objetivo principal del protagonista se centra en recuperar la gran llave de metal del doctor y encontrar una salida del pantano a través del camino a casa, con la opción de quemar al árbol parlante o escapar por el búnker de la torre de radio. En el epílogo, el protagonista finalmente parece haber logrado escapar de Darkwood, atravesando una tranquila manzana de la ciudad y siendo recibido por un vecino. En su apartamento se quita el abrigo y el sombrero y decide dormir, desencadenando el final dicha. Sin embargo, la aparente normalidad se ve truncada si el protagonista explora su bloque de apartamentos. Allí descubre que las raíces de los árboles surgen de las paredes y se dirigen hacia su cama. Al apartar el suelo y quitar la cama, encuentra un gran agujero en su dormitorio. Al saltar dentro, se despierta desnudo y sucio en un vasto valle lleno de raíces de árboles que forman gigantescas redes. En este inquietante entorno se encuentra con personas demacradas y moribundas, que a pesar de su estado sueñan felices. La exploración de este valle lo lleva eventualmente hasta el ser. Aquí, el protagonista se enfrenta a una elección crucial: rendirse al ser o buscar a Maciek, un durmiente que empuña un lanzallamas oxidado. Si opta por arrebatarle el lanzallamas a Maciek y decide usarlo, el protagonista prende fuego al ser, sacrificándose en el proceso. El fuego consume rápidamente el valle y finalmente se extiende hacia el propio bosque. Sin embargo, en perspectiva, es evidente que el destino del protagonista estaba sellado desde el principio del prólogo. Su inevitable muerte en el bosque es un resultado de las decisiones y eventos que lo llevaron a esta espiral trágica. Cada elección que hace lo empuja más hacia su fatal desenlace, encapsulando la esencia desesperada de su existencia en Darkwood. El doctor es un habitante desesperado de Darkwood que no es originario de la zona, ya que es un médico comunitario que se trasladó a la zona con su hija y su mujer algún tiempo antes de 1975. Cuando la plaga empezó a descontrolarse y se pusieron bloqueos en las carreteras, su mujer y su hija fueron evacuadas, pero él optó por quedarse para seguir atendiendo a los dos pueblos. Al final no tuvo más remedio que marcharse, ya que los bosques consumieron todas las carreteras que salían de allí para finales de 1977, según la fecha que figura en el periódico de su coche, ahora inservible. Aún podía desplazarse entre las aldeas hasta 1982, ya que menciona haber estado visitando la aldea del pantano 5 años antes de la fecha actual. El doctor lleva muchos años intentando curar a las víctimas de la peste, pero sin éxito. Sus medicamentos son cada vez más extravagantes, como se puede ver en las numerosas notas del doctor que se pueden encontrar a lo largo del juego. En un momento dado, intentó aislar a los aldeanos bajo la iglesia, ya fuera para proteger a los sanos o para curar a los enfermos. No está claro, pero en cualquier caso, este intento fue un fracaso y todos los que se quedaron sucumbieron a la plaga y el doctor abandonó el proyecto. Con el aumento de sus fracasos, los aldeanos comenzaron a volverse contra él en su frustración. Esto culminó finalmente con su intento de linchamiento en el prólogo, mientras mantenía cautivo al protagonista. Los aldeanos aparecen como Black Chompers ante el protagonista, que sigue bajo la influencia de la esencia, pero la casa saqueada y destruida puede reencontrarse más adelante en el juego, y el maletín del médico puede encontrarse ahora en un incendio en la aldea, y el doctor ha huido para refugiarse en el tren descarrilado. Desesperado por marcharse desde hace tiempo, el doctor ha llegado a despreciar de verdad a los forasteros,
Sabe que pueden entrar y salir del bosque a su antojo gracias a su red de túneles, pero abandonarle a él y a los aldeanos a su suerte por miedo a propagar el contagio. El doctor tiene la llave necesaria para terminar el primer capítulo del juego. Durante la primera mitad del prólogo, el jugador asume el papel del doctor. Después del prólogo, el doctor se encuentra en el tren y el jugador continúa con el protagonista. Cuando muere, deja caer la gran llave de metal. Durante el prólogo, el doctor encuentra al protagonista inconsciente en el bosque y observa que los únicos objetos que lleva encima son una llave y un diario. Le quita al protagonista la gran llave de metal, sospechando que conoce una forma de escapar del espantoso bosque. Esta circunstancia lleva al doctor a encerrar al protagonista en su casa, drogándole, golpeándole y llevándose gran parte de su diario para intentar sonsacarle información. Tras esto, el doctor se marcha y huye de la casa cuando los aldeanos se presentan para lincharlo. Si se le perdona la vida, el jugador puede encontrarse con el doctor 3 veces al azar en varios lugares del capítulo 2. La aldea del pantano, los agujeros, la chatarrería, un estanque cercano a la cabaña cerca de la chatarrería, la cabaña del pantano, el claro de los hongos, el aserradero, la cabaña quemada y la torre de radio. Podemos notar que el estado del doctor se deteriora aún más con cada encuentro a medida que sucumbe a la plaga, volviéndose notablemente más salvaje, ignorando las heridas y cubriéndose de barro para pegarse palos a la cabeza. El doctor se está convirtiendo poco a poco en un salvaje. Cada vez que el jugador se encuentra con el doctor, puede comerciar con él. Janek, el hermano de la gallina, es un personaje envuelto en misterio y tragedia. Su historia comienza con un encuentro abrupto en el prólogo, cuando irrumpe para atacar al protagonista al abrir la puerta cerrada de la habitación superior izquierda de la casa del doctor. Este momento no solo establece la tensión en la narrativa, sino que también revela la conexión de Janek con la dama del pollo, quien más tarde reconoce el pollito de plástico que él deja caer tras el enfrentamiento. El músico, amigo de la infancia de Janek, menciona que pasaban el tiempo juntos jugando y tirando piedras al pozo del pueblo. Esa nostalgia por su infancia contrasta fuertemente con la oscura obsesión que el señor Janek desarrolla por el pozo de la aldea. En su hogar se encuentra una entrada al sistema de túneles que se extiende bajo el pozo, lo que sugiere que su fascinación va más allá de lo superficial y que guarda secretos vinculados con el lugar. Cuando el protagonista regresa a la casa del doctor, se encuentra de nuevo con el cadáver de Janek en el mismo lugar donde lo había hallado la primera vez. Esto provoca que el protagonista reflexione sobre sus acciones durante el prólogo, recordando con pesar los eventos que llevaron a esa trágica culminación. La conexión entre ellos se profundiza cuando Janek aparece en el sueño del tren, donde su rabia se dirige hacia el doctor, reprochándole su incapacidad de salvar a su otra hermana, la dama bonita, lo que resalta su conflicto no solo con el doctor, sino con las circunstancias que lo rodean. En el sueño final, Janek hace una breve pero notable aparición en la misma habitación que al principio, sugiriendo que su influencia y memoria persisten aún en el mundo del protagonista. Sin embargo, a pesar de sus intentos por encontrar respuestas, es probable que Janek termine encontrando un destino sombrío a manos de los Black Chompers antes de que el protagonista pueda acercarse a él, lo que subraya la desesperación y lo inevitable del destino en el universo de la historia. La falta de información sobre su relación con el doctor deja una sensación de inquietud, así como el diálogo de la dama del pollo, que sugiere tensiones ocultas y planes fracasados. El doctor, al engañarlo o someterlo antes de encerrarlo, solidifica el doloroso giro de los eventos, marcando la caída de una amistad y tejiendo un relato que explora no solo la traición, sino también el peso de las decisiones en un entorno áspero y desolado. El hombre lobo tiene un aspecto bestial que recuerda al de un lobo, y comercia con armas, munición y algunos materiales diversos de artesanía a cambio de puntos de reputación. Con sus astutos, aunque a menudo crueles comentarios,
funciona como un valioso guía para el protagonista en las primeras fases del juego, aunque su temperamento explosivo y burlón pueda sugerir lo contrario. Al amanecer del día 2, y si el protagonista no ha encontrado antes su campamento, el hombre lobo aparecerá cerca del horno. Informará al protagonista de que puede ayudarle a recuperar lo que ha perdido si el protagonista está dispuesto a ayudarle a cambio. Le pide al protagonista que demuestre su capacidad para llevar a cabo su misión llegando al campamento en el bosque silencioso después de marcar su ubicación en el mapa del jugador. También revelará la localización de su campamento en el prado seco y le dice al protagonista que le visite allí, si desea volver a verle antes de dirigirse a la siguiente zona. Cuando el protagonista encuentre al hombre lobo en el bosque silencioso, este le felicitará y le dirá que busque el camino a la aldea. Allí, debe tener una charla con la bruja que apesta gallinas, la dama gallina, que tiene algo interesante que contarle al protagonista. El hombre lobo también le dice que esté alerta, porque ella esconde algo tras una puerta cerrada que no le pertenece. Luego le pide la llave de esa puerta a cambio de la información de dónde está la llave del protagonista. El hombre lobo cotillará sobre cómo los habitantes de la aldea le tratan mal a él y a otros como él, debido a sus mutaciones en la apariencia. Informará al protagonista de que los aldeanos tienen muchos secretos y que debería encontrar la pocilga y deshacerse de una cerda, a cambio de una recompensa. Si el protagonista elige matar a la cerda y luego vuelve a hablar con el hombre lobo, este le recompensará al protagonista con una mejora. Al hombre lobo le cae tan mal Piotrek que quiere que el protagonista sabotee la misión de Piotrek de construir una nave espacial de fantasía. Por esto no ofrecerá ninguna recompensa por ello. Dependiendo de las acciones del jugador, puede que siga al protagonista hasta el capítulo 2 y le robe gran parte de su inventario antes de retarle a un combate que se desencantará a su favor. El hombre lobo es un clon imperfecto creado por el ser, a diferencia de los infectados por la plaga, utilizando el fluido blanco que circula por las raíces de Darwood. Este fluido a menudo confunde objetos orgánicos e inorgánicos fusionándolos, lo que sugiere que el hombre lobo puede haber sido surgido de la combinación del cazador y uno de sus trofeos, posiblemente un lobo o un perro. Aunque no presenta las características típicas de una criatura deformada, lleva un anillo de boda falso con una superficie imperfecta. También muestra una obsesión poco común con la dama bonita, quien ha perdido su humanidad debido a la plaga, centrándose en ella en lugar de atacar a los aldeanos sanos. Su naturaleza caníbal es más un signo de psicopatía que de hambre, dispuesto a matar para conseguir lo que desea. Su forma original era la de un cazador, cuyo cuerpo sigue atado en la cabaña del cazador. No se conoce la razón de su ausencia en la cabaña, pero el hombre lobo ha reemplazado los trofeos animales por humanos. El cazador había estado casado con la familia de la dama gallina, aunque no se sabe con certeza con qué hermana contrajo matrimonio. No aparece en la secuencia del sueño del tren, lo que sugiere que estaba ausente cuando la dama bonita se enfermó. Su muerte es un misterio, aunque hay indicios de que pudiera haber sido disparado. También menciona una caja extraña que el hombre lobo parece conocer, la cual contiene fotos de una familia que vivió en las casas quemadas del Prado Seco, incluyendo un perro que se cree murió por la peste. Esto refuerza la teoría de que la parte animal del hombre lobo podría ser ese perro. En la casa del cazador hay fotos y trofeos que indican su potencial conexión con estos eventos, además de trofeos de perros, incluidos algunos mutilados. En el final verdadero se dice que el hombre lobo, si no ha sido asesinado antes por el protagonista, ha tenido un destino desconocido. Si el protagonista no habla con él y elige el final dicha, se dice que el hombre lobo seguirá viviendo en el bosque deleitándose con el sufrimiento de sus demás habitantes. Si el protagonista no le da la llave, hará lo mismo, pero para siempre insatisfecho e incumplido, debido a que su deseo más profundo quedó inalcanzable por las acciones del protagonista.
El hombre bicicleta es un personaje importante que aparece por primera vez en el escondite del bosque silencioso. Para que aparezca, el jugador debe usar la campana de la bicicleta, un objeto que se encuentra en el banco de trabajo del escondite del bosque silencioso. Una vez que el jugador toca la campana, el hombre bicicleta aparecerá en algún lugar fuera del escondite actual del jugador, como al lado del tractor fuera de la ventana cerca del banco de trabajo en la casa del escondite del bosque silencioso. No se puede comerciar con él en el sentido habitual, ya que solo ofrece un servicio y no ningún objeto. Si lo matas, no soltará nada. Por mi parte, nunca llegué a conocer a este personaje. Se desconoce el destino del hombre bicicleta. Es posible que pereciera en las llamas del bosque o que consiguiera evadirlas. Piotrek, un excéntrico manitas, está obsesionado con los viajes espaciales. Ha acumulado un montón de chatarra en su jardín que sueña con convertir en una nave espacial. Piotrek aparece por primera vez en su casa del bosque silencioso, donde se ha encerrado en su habitación. Se niega a abrir la puerta hasta que se haya ocupado de la bestia de su garaje, y solo entonces desbloqueará la puerta y conversará con el jugador. Piotrek compra objetos por su valor original y los vende por el doble. Cuando muere, deja caer una trampa para osos, gasolina, 2 insectos, una linterna y un reloj. Sin embargo, si el protagonista no le dio todos los objetos basura necesarios a Piotrek, este sobrevive al incendio del bosque y vuelve a trabajar en su cohete espacial. Pero si lo ayudamos con su nave, Piotrek aparecerá en el depósito de chatarra muerto, pero cargado de botín. Esto permite especular que con su cohete se alejó del suelo, si no volando, al menos mediante una potente explosión, pero se estrelló a pocos kilómetros de distancia. El choque también ahuyentará a cualquier criatura que pudiera aparecer en el depósito de chatarra, posiblemente ahuyentada por el aterrizaje. Es una extraña anciana que vive con sus gallinas en el gallinero de la aldea. Vive con muchas gallinas de mascota a las que cuida para tener huevos y compañía, y su hermana la dama bonita a la que cuida y su hermano Janek también vive cerca antes del comienzo del juego. Expresa su frustración ante el músico que ha estado intentando cortejar a su hermana tocando el violín fuera de su casa, ya que el chico no comprende la verdadera naturaleza de la condición de la dama bonita ni el peligro en el que se encontraría si fuera liberada. En el interior de la casa donde vive, tras una puerta metálica cerrada a la que solo puede acceder con la llave, se encuentra la dama bonita, así como una cómoda que contiene varios objetos de botín. El jugador puede encontrarse por primera vez con la señora de las gallinas durante cualquier visita a la aldea. Después que el jugador llegue al campamento del hombre lobo en el bosque silencioso, el hombre lobo le pedirá al jugador que visite la aldea y encuentre a la señora cuya casa pesta gallinas. Al hacerlo, el jugador se someterá a un breve diálogo con la señora de las gallinas. Durante esta conversación, el músico interrumpirá dando lugar a su secuencia introductoria. La dama gallina cuida de su hermana la dama bonita, que está en la habitación cerrada de la casa por su propia seguridad y la de los demás. Si el jugador se pone del lado del hombre lobo dándole la llave en lugar del músico, la dama gallina dirá que la dama bonita ha sido secuestrada y pide al jugador que la encuentre. En ese momento, el jugador puede presentar el chal sangriento a la señora gallina, quien, al reconocerlo como perteneciente a su hermana, retrocederá horrorizada ante la idea de lo que podría haberle ocurrido. Tras el final quémalos a todos, la señora gallina muere en el incendio, ya sea sola gracias al protagonista o muere intentando ayudar a su hermana a salir de su casa. Si el jugador sigue el camino del músico y mata a la cerda, será devorada por su hermana. En cualquier caso, su destino está sellado. Siguiendo el final dicha, la señora gallina se perderá en el bosque si le quitan a su hermana. Si la señora gallina y el músico están vivos, pero la hermana está muerta, la señora gallina adoptará al músico. La dama bonita es pariente de la dama gallina, su hermana. Se encuentra en el gallinero, un lugar de la aldea.
es una mujer mutante y gigantesca escondida bajo una manta en la habitación cerrada de la casa de la Dama Gallina. Sus espantosos jadeos pueden oírse incluso desde fuera de la habitación, y su figura puede verse retorciéndose bajo la manta si se mira con cuidado a través de la ventana. En la secuencia del sueño del vagón de tren, se muestra que cuando se infectó por primera vez con la plaga, su hermano Janek y su hermana la gallina la llevaron al doctor para que la tratara. El doctor no pudo hacer nada excepto atar los brazos de la Dama Bonita, ya que en ese momento había desarrollado tendencias caníbales. Estas tendencias caníbales son la razón por la que la señora Gallina tuvo que encerrarla. Lo que le ocurra a la Dama Bonita depende del personaje al que el jugador le dé la llave cubierta de ese de pollo. Si se la da al hombre lobo, el jugador encontrará su cuerpo medio devorado en las ruinas del granero en el bosque viejo. Si se la da al músico, no le pasa nada. El jugador tiene la opción de entrar una vez adquirida la llave de la habitación en la que se encuentra. Puede entonces robar la tela que cubre su cuerpo, revelando su grotesca forma, y ella les ruega que le devuelvan la manta. Se puede devolver, pero robarla no tiene consecuencias conocidas. Alternativamente, el jugador puede matarla. Al matarla, la señora Gallina, el hombre lobo y el músico expresarán su desprecio al jugador. Si el jugador la mata, deberá matar a la señora Gallina para poder continuar con la historia y encontrar la casa del doctor. Antes de la partida, el músico vivía con sus dos padres en el bosque viejo. Se desconoce su edad exacta, pero es probable que naciera más o menos al mismo tiempo que el ser, en 1975, lo que significa que ha pasado la mayor parte de su vida, si no toda, en el bosque mientras la plaga estaba activa. Su madre trabajaba en el campo y era una talentosa violinista. Menos se sabe de su padre. Parece que el músico estaba más unido a su madre, de la que habla con más frecuencia que su padre, y que habría sido quien le enseñó a tocar el violín. Algún tiempo antes del comienzo del juego, sus padres empezaron a verse abrumados por la plaga y quedaron inmovilizados a consecuencia de ella, perdiendo gran parte de su capacidad para hablar. El músico no entendía qué les pasaba a sus padres y por qué ya no interactuaban con él. Creía que estaban enfadados con él, así que acabó huyendo de la casa, convirtiendo el silo abandonado en su nuevo escondite. Unos 3 meses antes del comienzo del juego, el músico asistió a una noche de Kupala, celebrada en el pueblo, y presenció cómo la Dama Gallina acompañaba a su hermana deforme, la Dama Bonita. Cuando llegó el momento de que la Dama Bonita lanzara su corona, lo más probable es que la lanzara por ella. Debido a la necesidad de mantenerla sujeta, esta cayó al río. Tal vez, viendo sus propias mutaciones reflejadas en las de la Dama Bonita, el músico sacó la corona del agua y se declaró su futuro marido. La Dama Gallina se apresuró a ahuyentarlo, y con razón, ya que la peste había dejado a su hermana con un apetito insaciable por la carne humana. Desde entonces, el músico intenta cortejar a la Dama Bonita tocando música junto a su ventana. Se da a entender que por lo menos está muy solo, ya que los demás aldeanos le temen por su aspecto mutante y no le permiten acercarse a ellos. A pesar de todo esto, parece que era amigo del hermano de la Dama Bonita, Janek, antes de su desaparición, y mantiene buenas relaciones con el doctor, a quien está muy agradecido por haberle proporcionado una máscara de madera. Si el jugador no ha interactuado con el músico después de su encuentro en el gallinero y consigue el final verdadero, entonces se afirma que el músico consiguió escapar del infierno y se especula que fue rescatado. Eso también ocurre si el jugador sigue su línea de misión, pero mata a sus padres y no mata a la cerda. Si el jugador mata a la Dama Gallina y consigue alcanzar el final falso, el músico será devorado por la Dama Bonita. Si el jugador no mata a la Dama Gallina y logra alcanzar el final falso, el músico será adoptado por la Dama Gallina. Es esposa y madre afligida por la muerte de su marido y su hijo causada por los aldeanos. Anushka es una mujer mayor. Se la puede encontrar sentada en una silla en las ruinas de su casa.
un diálogo con la dama gallina revela su nombre y su historia de fondo. Anushka es una mujer del pueblo que en algún momento dio a luz a una abominación de la que hasta esos mestizos metieron la cola y gritaron al verlo. Después de este evento, los otros aldeanos se llevaron al hijo de Anushka, lo arrojaron al pozo del pueblo y quemaron su casa. Su marido murió en el incendio. Su hijo todavía se puede encontrar dentro del pozo. Tomó la forma del exclusivo Small Red Chomper. Lleva la muñeca sin quemar, que es una versión idéntica de la muñeca que se encuentra en la caja ubicada al lado de Anushka. Cuando ella muere, Anushka deja caer un cuchillo y un cable. Las implicaciones son claras aquí. Anushka es quien cortó los cables en la pocilga para castigar a otros aldeanos por lo que le hicieron. En consecuencia, Anushka es responsable de la muerte del granjero de cerdos, quien fue asesinado por la cerda, que no podía ser aturdida para alimentarse, y es la razón por la que la aldea está atravesando una hambruna. Cuando el protagonista se encuentra con ella, también revela que le gustaría que la cerda muriera, para que los aldeanos murieran de hambre. Si el protagonista mata a la cerda, ella desaparecerá de su casa en la aldea. Los tres son los comerciantes que aparecen en el escondite del pantano todas las mañanas en el capítulo 2. Tienen la apariencia de figuras altas, vestidas con túnicas, máscaras y cubiertos de ramas. La figura central, la más alta, lleva un saco que, como afirma el protagonista, apesta a hongos. Nunca se ve a los tres hablando y la comunicación se realiza mediante gestos o cartas escritas. Son una fuente confiable de recursos, ya que su reputación con el jugador aumenta en 250 cada noche que sobreviven con éxito. Si el jugador intenta atacar a los tres, desaparecerán sin dejar caer nada, y finalizará la congelación del tiempo. Sin embargo, volverán a la mañana siguiente para realizar trueque de mercancías como de costumbre. Los tres son los tres hijos mayores del ladrón y la madre elefante mencionados por el lisiado. Esto puede evidenciarse por un extraño apego, casi reverencia hacia el árbol parlante, que podría contener a su padre. También es muy posible que extrañen todo su pueblo. Según el lisiado, visitan el árbol con regularidad. Además, dejarán de visitar al protagonista si queman el árbol y pasarán el resto de sus días lamentándose y desesperados mientras permanecen en sus cenizas. Ya sea que el árbol se queme o no, elegirán arder junto a él en el modo quemar. Cuando la aldea empezó a morir de hambre, la madre elefante tomó a sus 4 hijos más pequeños y huyó al pantano, dejando a sus 3 hijos mayores con su padre. Los 3 hijos comenzaron a sucumbir a la desnutrición y se volvieron muy enfermizos, y su padre, el ladrón, se mostró resentido con los demás aldeanos, creyendo que habían descartado a su familia y no compartían la comida de manera justa. Desesperado por alimentar a su familia, el ladrón se unió a otros aldeanos que también sentían que la situación era injusta. Juntos intentaron colarse en el sótano donde se almacenaban los suministros de alimentos del pueblo. Fueron descubiertos y hubo una pelea. Los otros 2 ladrones se encerraron en el sótano con la comida y bloquearon la trampilla para que nadie pudiera entrar. El ladrón no tuvo tanta suerte. Se quedó afuera y como único individuo, los aldeanos restantes pudieron descargar su ira. Se da a entender que lo mataron brutalmente. No satisfechos con su venganza, los aldeanos fueron a la casa del ladrón, sacaron a rastras a los 3 niños y los arrojaron fuera de la aldea para que murieran de hambre. Luego, los aldeanos desfiguraron las casas de todos los ladrones, escribiendo en sus pisos. A pesar de su estado de hambruna, los 3 de alguna manera sobrevivieron. Adaptándose al pantano, se adornaron con trapos, ramas y calaveras y comenzaron a caminar con los salvajes. Incluso se dice que en ocasiones se les vio liderando a los salvajes. Su silencio podría ser indicativo de su propia infección, pero a diferencia de los salvajes, no parecen haber perdido sus facultades mentales y continúan siguiendo su propia rutina. En un momento intentaron visitar a su madre, pero ella no los reconoció, y se fueron a la mañana siguiente.
Es un señor mayor con ojos nublados que permanece dormido en su silla de ruedas rota. Perdió las piernas desde la rodilla para abajo durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de que la plaga se saliera de control, era criador de cerdos. Cuando la plaga se salió de control, enviaron soldados para destruir su ganado con la esperanza de contenerla. También quemaron su casa y la de muchos otros. Vivía con su esposa, o potencialmente con su hija Sokka. Ella sucumbió a la plaga varios años antes. Se da a entender que Sokka todavía estaba viva en el momento en el que el ladrón intentó asaltar el búnker, ya que el lisiado menciona que el árbol parlante contiene una imagen de ella. Es el último aldeano que queda. El resto ha muerto de hambre, sucumbido a la plaga o ha seguido la llamada del bosque y se ha dirigido a camino a casa para unirse al ser. El lisiado, como resultado de una combinación de su falta de movilidad y su conocimiento de que el llamado del ser era un truco, se quedó atrás. Cuando el árbol parlante finalmente creció, no pudo dirigirse al camino a casa, aunque hubiera querido. En el pasado, dice que pasaba mucha gente por allí. Esa gente dejó de venir una vez que el árbol creció. Esto se puede descubrir entregándole al lisiado el inventario de alimentos que se encuentra cerca, que contiene una lista de ingredientes de supervivencia. Si el árbol parlante se quema, parece que incluso su resolución mental de mantenerse alejado había fallado, e intenta arrastrarse hacia el ser. El lisiado presiona bastante al jugador para que complete ciertas tareas que él mismo no puede hacer, en su estado actual. Es uno de los NPCs con más diálogo después del lobo. Parece estar sobreviviendo pescando en el pantano. Si el jugador ha quemado el árbol parlante y ha salvado al lisiado en el camino a casa, perecerán las llamas, ya que se le ha descrito como alguien que estaba muy cerca de la libertad. Alternativamente, si el jugador ha salvado al árbol parlante, aún perecerán las llamas, pero no antes de que el árbol parlante muera, y se dice que expresa una gran alegría por su desaparición. Los tres también mueren. Los elefantes son personajes importantes de Darkwood que viven en el pantano. Son una familia de 4, 3 hijos, uno de los cuales está desaparecido, y una madre. Están vestidos con trajes de protección completos, trajes contra materiales peligrosos que recuerdan a la era de la Segunda Guerra Mundial, con mangueras para respirar y tanques de oxígeno. Su extraña apariencia creada por las máscaras es probablemente la razón de sus apodos, ya que la máscara de fabricación polaca a menudo recibe el sobrenombre de elefante debido a su diseño. La madre es una superviviente feroz y algo recluida. Prohíbe a sus hijos salir, hablar con extraños o respirar el aire contaminado. Ella misma sostiene que dicho aire es la causa de las mutaciones de todos los demás habitantes de la región. Afirma también que el mutismo del protagonista es causado por tal miasma. Afirma también que el libro, posiblemente una referencia a la Biblia, lo salvará. Ella también muestra comportamientos agresivos, como golpear a sus hijos, lo que sugiere que el tiempo que pasa dentro de la casa la ha vuelto loca. El lisiado primero señalará al protagonista hacia los elefantes en el pantano, sugiriendo que tienen tanques de oxígeno. Sin embargo, antes de que el jugador pueda encontrarse cara a cara con los elefantes, deberá reparar el generador fuera de la casa, lo que requerirá 10 chatarras. Esta tarea, sin embargo, se vuelve algo trivial debido a la gran cantidad de trampas para osos colocadas alrededor de su casa. Una vez arreglado, los elefantes te lo agradecerán y abrirán la puerta. Al hablar con ellos, la madre elefante le dará al jugador una misión. Uno de sus hijos se escapó en busca de su pasatiempo de recolectar setas y debes traerlo de regreso sano y salvo. El niño se puede encontrar en el claro de hongos, detrás de una puerta cerrada con llave en la casa de la abuela Zeta. Al recuperarlo, la madre elefante lo llevará a otra habitación y desaparecerá del juego. El jugador es recompensado con un tanque de oxígeno por sus esfuerzos. Se revela que la madre de los elefantes es la hija paranoica de la abuela Zeta y la esposa del ladrón. Esto también significa que ella es la madre de los tres.
son 3 de sus 7 hijos. Uno de sus hijos está muerto y su cadáver en descomposición está en el viejo cobertizo. Los elefantes, si están sin el niño, morirán quemados en su cabaña sin él. Intentará venir a salvar a sus seres queridos del fuego sin éxito. Reside en su casa del Claro de los Hongos, donde duerme plácidamente en su mecedora. Ella, su casa y varios aldeanos son clones de los aldeanos originales. Su casa de madera original se encuentra en la aldea del pantano junto al árbol parlante y los aldeanos de fuera repiten las frases que dicen los aldeanos de la aldea del capítulo 1. Sin embargo, el niño de la habitación cerrada es humano. La verdadera abuela ha salido de su casa para buscar a su hija y ha desaparecido. Presumiblemente ya está muerta. Es una mujer mayor a la que parecen brotarle setas por toda la cabeza. Por sus interacciones y sobre todo por su forma de hablar, se la ve bastante severa, con una actitud más sensata. Trata a los demás, como al jugador, del mismo modo estricto en que se trataría a un niño. Es posible acercarse a ella, pero a primera vista estará dormida. El jugador puede elegir entre coger una de las setas de su cabeza repetidamente o despertarla. La primera opción permite recoger algunas setas, pero si se sigue haciendo la matará, y el jugador podrá comerse el clon. Lo segundo permitirá una interacción más civilizada con ella. Ella preguntará qué quiere el protagonista. El protagonista puede entonces elegir no decir nada o señalar a la puerta de metal junto a ella, donde el niño está encerrado. No importa lo que se elija, la abuela Z los apartará con un gesto despectivo y volverá a dormir, diciéndole que vuelva cuando sepa lo que quiere. Mostrar dibujos del niño desbloqueará la posibilidad de llevárselo pacíficamente. Si el protagonista no mató a la cerda, entonces ella le dará la llave inmediatamente, diciendo que no se resistirá a que se lleve al niño, si el niño está de acuerdo. Si el protagonista mató a la cerda, entonces será requerido para lidiar con los aldeanos primero, con un bono adicional de recibir un suéter al día siguiente si todos los aldeanos fueron asesinados. De lo contrario, el protagonista la encontrará muerta, y los aldeanos en el proceso de consumir tanto a ella como a su casa. Mostrando la foto de familia a ella y el lisiado, se revela que es la abuela de los elefantes, madre de la madre de los elefantes y abuela de los 3, ya que los elefantes y los 3 eran una sola familia antes de separarse. A pesar de todo esto, la abuela Z no recordará nada sobre el hecho de que la abuela original abandonara su casa para buscar a su hija. También menciona explícitamente que este niño cree que es su abuela y no recordará que es una abuela de verdad. Esto hace suponer que el bosque la ha copiado antes de que abandonara la casa, cuando todos sus nietos eran mucho más pequeños. Aparece como un ser gigante parecido a un caracol. Partes de un cráneo humano se puede ver debajo de su carne y una mandíbula humana floja que se puede ver flojamente colgando de su cabeza y un brazo humano deformado que sostiene una llave. El caracol aparece como confundido y tiene dificultad para hablar correctamente cerca del depósito de la chatarra en el pantano en el capítulo 2. El caracol o los caracoles son una réplica de un hombre que vivía en la cabaña, a la que el caracol se refiere repetidamente como su casa junto a la chatarrería, cuyo cadáver puede encontrarse entrelazado con raíces en su interior, y cuyo diario afirma que se había aficionado a comer caracoles poco antes de su muerte por inanición. A ellos y su predecesor humano les interesaban mucho las radios, y estaban fascinados por las emisiones que emitía la torre de radio. Su predecesor humano había visto a los forasteros al menos en una ocasión y les tenía miedo. Es de suponer que el hombre había estado viviendo solo durante algún tiempo, ya que su diario muestra que cree que las ruinas están vacías. Había vivido en lo que antes era un bonito claro arbolado antes de que llegara la inundación. Parecía ser una persona bastante inteligente e innovadora, que compilaba un mapa de los lugares donde se almacenaban los objetos de valor en el depósito de chatarra,
Completaba crucigramas a gran velocidad, tal vez por aburrimiento, e intentaba grabar el sonido del ser utilizando cintas que había encontrado para tratar de averiguar qué era y de dónde procedía. Según su teoría, la voz tenía que proceder de la torre de radio cercana, a pesar de que había sido derribada hacía algunos años. Había visto y le habían visto forasteros en al menos una de sus salidas. No se sabe con certeza cuándo murió, pero una buena estimación sería entre 1983 y 1986, 1 o 4 años antes del comienzo del juego, después de que empezaran las inundaciones. Hacia el final, se moría de hambre y empezaba a comer caracoles y hierba, según su diario. Después, murió, lo envolvieron en raíces y comenzó el proceso de clonación. El caracol es el mayor y más completo de esta serie de clones, ya que se forma sobre el tejado de la cabaña y su enorme peso acabó aplastando el tejado y provocando su derrumbe, bloqueando la única vía de entrada. Una serie de clones inmóviles menores, con cierta capacidad de habla, forman una cadena discontinua fuera de la cabaña e intentarán hablar con el protagonista como una sola entidad. Con el tiempo, el bosque lo reencarnará varias veces, como una mezcla de su última comida y él mismo, un caracol y un hombre. El mayor y más completo de ellos es el propio caracol, formado sobre el tejado de la casa que luego se derrumbó bajo su peso cuando intentó moverse por primera vez. Parece ser a la vez brusco y cobarde. Se esconde del protagonista cuando se le acerca, pero no duda en insultar su aspecto o sus elecciones si el protagonista le indica que no se dirige al camino a casa. Al ver al protagonista, el caracol se refugiará en su caparazón. El jugador tendrá que usar un arma en la parte inferior agrietada del caparazón para poder entrar. El caracol hablará en un lenguaje sencillo y se puede cotillar con él. Le dará al jugador algunas misiones y casualmente comentará lo feo que es el protagonista. No es consciente de su horrible aspecto y cree que es un ser humano normal que no puede moverse por razones desconocidas. Cree que sus piernas y brazos se han entumecido por estar demasiado tiempo al sol y pedirá al jugador que lo libere. También se puede interactuar con su estómago examinándolo. Al hacerlo, el protagonista observará que es bastante quebradizo y es muy posible que pueda abrirse con fuerza. De hecho, para entrar en el edificio en el que se encuentra el caracol, el jugador tiene la opción de seguir la línea de búsqueda del caracol y al hacerlo liberarlo de su cautiverio, o el jugador puede abrirse camino a través del estómago del caracol con un arma cuerpo a cuerpo. Después puede entrar en la casa. Si el caracol no es liberado o descuartizado por el protagonista, perecerán las llamas que queman el bosque o será consumido por los cuervos. Se le menciona por primera vez en el capítulo 1. En la nota de deserción 1, en el escondite del bosque viejo, establece que era uno de los forasteros que operaban en el bosque viejo. El diario explica además que Maciek se estaba volviendo loco poco a poco y finalmente robó un lanzallamas y desapareció en el bosque. Durante el epílogo, en el final verdadero, se le puede encontrar casi desnudo. Parece llevar placa de identificación, como un durmiente demacrado con el mencionado lanzallamas en la mano. El jugador tiene que quitarle el lanzallamas a la fuerza para matar al ser. Entonces perseguirá al jugador y le atacará a menos que muera quemado. Morirá en el fuego con los otros durmientes y el protagonista. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo. Babytos.